Muchas gracias por la invitación y agradezco la invitación a presentar esto, que el título se me hizo un tanto complejo porque ¿qué es lo que debe saber un oncólogo? Yo creo que todo. Cuando uno empieza a oír estas pláticas y ver o escuchar lo que hace 2 pláticas escuché, cuando menos para un cirujano a veces es difícil de comprender. Pero como los cirujanos tenemos una mente, yo creo que un poco más práctica, y en las publicaciones recientes de James George, así lo constato, en donde este universo que ustedes oyeron, de la inestabilidad del microsatélite y que cómo actúa y que el doble switch y que todo esto, se convierte en algo bastante poco entendible y sobre todo menos práctico. Los cirujanos en Cleveland Clinic hicieron, lo van a ver al final, algo bastante sencillo como lo hacen los cirujanos, lo hacemos los cirujanos, en donde tratamos de agrupar las cosas para poder ponerle un sentido y un camino. Empezaré con que, como a mí me enseñaron a hacerlo, de dónde vengo a dónde voy. Y esto es algo tan simple como en 1913 una costurera le dijo al doctor Warting, un patólogo, que ella le predijo que ella se iba a morir de un cáncer gástrico o de un cáncer genitourinario, como lo habían hecho el resto de su familia. Y esto fue lo que orilló a que se empezara el estudio a tratar de sistematizar la información, bastante sencilla a través de formar un pedigrí de una familia para poder establecer grupos homogéneos. Y esto, muchos años después, el doctor Henry Lynch agarró y trató de revisitar esa familia G, que le llamó la familia G, para tratar de ponerle un sentido, y era basado exclusivamente en criterios clínicos, como ustedes pueden ver en la diapositiva que acabo de pasar, en donde es una teoría unos criterios bastante sencillos de entender cuando uno entiende el 3-2-1, en donde hay 3 afectados en esa familia. Uno de ellos debe estar en relación con los otros 2 generaciones sucesivas, uno de ellos con cáncer colorectal de menos de 50 años y excluir poliposis adenomatosa familiar. Con esto, que eran criterios eminentemente clínicos, había que buscar, porque tenían la contraparte de que en 1986 Lemuel Herrera había hecho la publicación de la determinación del gen APC en un paciente con poliposis adenomatosa familiar, y si tenía esos criterios clínicos, debería de tener una asociación fuerte con el origen genético de esta enfermedad. Y así fue como Päivi Peltomäki en Finlandia, con Albert Lechapelle, hicieron la primera publicación en donde encontraron el primer alteración en los genes reparadores del DNA. Y así el MSH2 fue el primero que fue descubierto, y esto no es más que tratar de englobar, como ustedes oyeron en la plática pasada, bueno, yo también lo escuché, en donde MSH2 es uno de los principales genes implicados en síndrome de Lynch. Pero como todo en la vida, todo empezamos a tratar de agrupar y hay cosas que no nos cuadran, en donde solamente el 45% de un grupo de familia, de individuos que tenían asociación con los criterios de Ámsterdam, tenían una mutación encontrada. Entonces, ¿qué pasa con esos 55% que no? Y empezaron a ver que lo primero que teníamos que hacer es estandarizar las cosas, porque cuando todo mundo hablamos diferente, cuando todo el mundo entendemos las cosas diferente, porque somos una población extraordinariamente heterogénea, tanto
desde el punto de vista genético y sobre todo mental, tenemos que agarrar y ponerle orden a las cosas. Aquí empezaron a buscar si había primero otros genes implicados, ya también bajo la dirección de Meracan, Albert Lachapelle, se empezaron y se identificaron esos otros genes que ustedes ven en la diapositiva, como MLH1, MSH3, MSH6, y empezó a tratar de que en esas familias no nada más se morían los pacientes o presentaban cáncer colorectal, sino también tenían asociación con otras neoplasias, y fue hasta 1999 cuando se revisitó los criterios de Ámsterdam y se establecieron otro tipo de neoplasias y se les llamaron como Ámsterdam II, que ustedes van a ver más adelante cuáles son las implicaciones que tienen. Esto no es únicamente más que los mismos, pero que tienen otros neoplasias extracolónicas, o bien pueden iniciar de nuevo, como por ejemplo cáncer de endometrio en mujeres de menos de 50 años, que pueden agarrar y tener toda esta gama, y que los que hemos pasado la vida atendiendo pacientes en unos centros de concentración, hemos encontrado que estos pacientes que tienen un cáncer de endometrio, también al final de cuentas pueden tener otras neoplasias como cáncer gástrico, cáncer del urotelio. Así fue como empezaron a buscar qué otras alteraciones de los microsatélites podían encontrar, y vieron ustedes que a pesar de que se encontraban hasta 6, 7, la penetrancia que tenía cada uno de ellos era bastante heterogénea, en un rango entre el 23 o 25 al 75%, para cáncer colorectal, y para cáncer gástrico muy bajito, entre 1 y el 20% aproximadamente. Aquí, para tratar de establecer la definición de esto, agarramos de dónde venimos, de cáncer colorectal, la gran mayoría, y solamente entre el 2 y 5% de los pacientes que tienen cáncer colorectal tienen una mutación en los genes de reparación, como hace rato también lo escuchamos. Estas alteraciones del microsatélite pueden ser detectadas muy sencillo, digo, no tan sencillo como uno lo puede hablar, sino a través de mutaciones somáticas en el valina 600 del BRAF. En esos pacientes, el 30% de los pacientes que ahora vamos a hablar del síndrome de Lynch, que ustedes van a ver en las diapositivas para adelante, en donde solamente corresponde al 30% de los pacientes que tienen esas alteraciones microsatélites. Y lo demás se han tratado de agrupar en 4 grupos, y posteriormente veremos cómo, una vez integrados esos 4 grupos, tratar de ponerle los criterios para diagnóstico, detección y tratamiento de los pacientes, que es lo que finalmente el cirujano oncólogo es lo que debe de conocer. Con ese resto de familias, que aproximadamente era el 50%, la doctora Natalie Lindor empezó y vio que solamente la mitad podrían cumplir los criterios llenando los criterios de Ámsterdam. La mitad de ellos tenían alteraciones de los microsatélites y otra parte no. Y empezó, como todo lo hablan ahora los chamacos, cómo le ponían ese nombre a esos pacientes, como el síndrome de cáncer colorectal tipo X. Tipo X porque no se sabía ni qué era. Pero aquí esta publicación adolece de varios problemas de interpretación. La primera, como ustedes ven ahí, y lo puse textual, no cumple más que los criterios de Ámsterdam tipo 1. Excluye los pacientes que tienen la tipo 2, y la otra, agarra, si yo no encuentro algo, como hace rato también lo escuchamos, tratar de identificar un mundo de genes a través, así como la pregunta que fue del perfil genómico, ojalá tuviéramos dinero cuando menos para tratar a los pacientes, sino tratar de identificar a un grupito de familias que cuando ustedes van viendo cómo cáncer colorectal del 100%, el 3%, y de eso agarro nomás únicamente el 30%, que viene siendo el 1%, obedece a cáncer hereditario sin poliposis tipo síndrome de Lynch clásico.
Identificar ese grupo con esa cantidad de dinero era brutalmente caro, pero otros investigadores como Caladi, en la Cleveland Clinic, agarraron e identificaron este grupo de familias que la doctora Lindor no lo pudo identificar a través de las alteraciones del microsatélite. Y que en esos pacientes empezaron a estudiarlos y se encuentra uno con que muchos de ellos obedecen a las formas no clásicas de poliposis adenomatosa familiar o de otro tipo de síndromes hereditarios. Y ese grupo lo sigue uno llamando como el cáncer hereditario colorectal tipo X. Y ese grupito es un grupo no bien estudiado aún a la fecha y que sigue siendo motivo de controversia importante en la literatura, como ustedes pueden leer en la publicación de este mes de Disease Colon Rectum de James George, en donde los criterios que se establecen para el tratamiento de los pacientes con cáncer colorectal hereditario pusieron ellos el tratamiento de los pacientes del síndrome X. Y le llovió ahí una carta al editor tratando de ponerle, primero, orden en la definición y segundo, qué hacer con ellos. Vean ustedes cómo en esta diapositiva ejemplifica como el 50% aproximadamente, si ustedes agarran y tratan de poner los asociados con alteraciones del microsatélite o no en síndrome de X. Y aquí es donde trato de poner en esta diapositiva cómo agarraron y trataron de ejemplificar en todos los pacientes que tienen una alteración en los genes reparadores. Y vean ustedes aquí cómo en esta diapositiva ellos lo distribuyeron en 4 grandes grupos, que hace rato también la doctora lo habló, pero no lo puso así como una cosa muy específica en grupos. En la población de esporádicos con un promotor de MLH1, el verdadero síndrome de Lynch, en pacientes que tienen los genes reparadores no explicados y en aquellos que tienen deficiencias en los genes de reparación constitucionales. ¿Cómo los podemos agarrar? Y ustedes ven aquí en esta diapositiva cómo agarra uno y trata de poner lo que hace rato también nos mencionaron, que yo no voy a tratar de enseñar lo que no sé, sino simplemente cómo tratar de agarrar, agrupar, una vez obtenida la información, a tratarla de agrupar para poder ponerlos en su lugar específico. Y vean ustedes cómo lo que hace rato también nos mencionaban. Cuando uno los agarra y los empieza a poner con su forma, en su grupo específico, que a lo mejor más adelante, con el descubrimiento de nuevos genes, nuevas alteraciones, los vamos a tener que modificar. Pero en este momento los pacientes con una mutación esporádica, ¿cómo se asocian a las mutaciones en BRAF y que tienen citoqueratinas negativas y CDX2 negativo? Tienen pobre diferenciación y tienen un pronóstico desfavorable en estos pacientes. Los verdaderos pacientes con síndromes de Lynch, que solamente corresponden entre 30 y 40%, son autosómico dominantes, tienen asociación con múltiples cánceres y tienen una mutación en la línea germinal defectuosa en los genes asociados con los de reparación. Y esto también hace rato nos lo mencionaron como un segundo hit en un gen primitivo. Y el 90% de esos tienen una inestabilidad microsatélite debido a que tienen defectos en el mecanismo de reparación. Las variantes fenotípicas también voy a tratar de decirle lo que hace rato dijeron acá al final de la plática. Las MLH1 es el clásico síndrome de Lynch, que tienen la edad de presentación entre 43 y 46 años. De MSH2 es el clásico síndrome de Lynch con cánceres extracolónicos, con el Muir-Torre, que también hace rato preguntaron de los pacientes con tumor cerebral, esa es una de las alteraciones que tienen. MSH6 con cáncer del endometrio, contienen una inestabilidad microsatélite negativa o bajita. Con el PMS2 se presentan tardíamente los cánceres colorectales, que el más tardío que el clásico, y cuando tienen una mutación bialélica, esos pacientes se presentan en los pediátricos, en el tracto urinario, cerebro y neurofibromatosis. ¿Cuáles son las características clínico-patológicas de esas inestabilidades? Esos
pacientes que tienen inestabilidad del microsatélite generalmente tienen tumores en el colon derecho, responden pobre a 5-fluorouracilo, tienen un mejor pronóstico que aquellos que tienen una estable el microsatélite, tienen un fenotipo mucinoso, tienen una necrosis sucia y tienen un fenómeno de Jasquez que tienen, al tener una necrosis sucia, tienen una gran proliferación de linfocitos, o lo que otra gente lo ha con los japoneses como tumor budding, tienen una mutación en el BRAF, que esos tienen una pobre respuesta a las terapias EGFR, que era lo que preguntaba la doctora Ruiz, o comentaba la doctora Ruiz, y esos pacientes pueden responder que tienen el genes reparadores defectuosos, pueden responder a las terapias PD-1. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Aquí, cuando uno ve a un paciente y dice, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Tengo criterios los criterios clínicos, los criterios moleculares y el criterio que hace rato nos mencionaron acerca de la inmunohistoquímica. Y es la conjunción, como James Church lo trató de agrupar, en 3 generaciones. No que sean 3 generaciones sucesivas en un pedigrí, sino cuando tiene historia familiar, la inestabilidad del microsatélite determinada por inmunohistoquímica y la determinación de los genes. Y aquí, esto es lo que hace rato también nos mencionaban, cómo tratamos de identificarlos, cada uno de ellos, a través de la inmunohistoquímica. Y ellos lo agruparon en su registro de la Cleveland Clinic para que vean cómo cuando uno tiene 430, en este grupo tuvieron 432 pacientes que cumplían la historia familiar con los criterios de Ámsterdam, solamente el 54% de los pacientes tuvieron criterio. Cuando tuvieron los genes, entre aproximadamente también la otra mitad, y con la prueba de inmunohistoquímica, que es lo que vamos a ver más adelante, cómo ellos trataron, ese es el criterio clínico que también cómo lo debemos de agarrar y estudiar esos pacientes a través de la inestabilidad del microsatélite, porque es la manera más sencilla, y tratar de agrupar. No estamos agrupando a todos, pero estamos agrupando el número mayor para poder tener un estudio molecular en esos pacientes y las características clínicas para poder agruparlos. Vean ustedes en la conclusión, ese es un artículo reciente de James Church, en donde el cáncer colorectal hereditario sin poliposis, y cuando uno establece como los criterios de inestabilidad del microsatélite, es algo bastante confuso, y únicamente cuando uno trata de agrupar a estas familias, uno puede clarificar esta confusión y puede dirigir las pruebas para poder estudiar esos pacientes en diagnóstico y detección. ¿Qué es lo que el cirujano debe saber? También la pregunta que hicieron es que pacientes con cáncer de colon diagnosticados recientemente, esos pacientes pueden hacerse resección segmentarias de acuerdo a las características intraoperatorias que tiene un paciente. Sería una locura tratar de hacerle una colectomía total o subtotal a un paciente que tiene una etapa 4A. ¿Por qué? Porque la supervivencia de ese grupo de pacientes será menor y la calidad de vida sería mucho más diferente. Si tiene un cáncer del recto, aquí también es otro problema. Debe ser la cirugía apropiada para la localización del tumor, pero también en los pacientes que tienen lesiones tempranas y que tienen genotipos altamente agresivos, hacerles una proctocolectomía con ilioanoanastomosis. El otro grupo de pacientes es los pacientes que tienen la historia de cáncer colorectal, que ya se les efectuó una resección previa y que son sobrevivientes y están en seguimiento. Completarles la colectomía, los protocolos de quimioprevención que también están bajo investigación. Se supone que hay para esos pacientes que tienen largo tiempo de seguimiento, la administración de aspirina puede ayudarles en ellos, sin embargo los resultados son confusos, no están bien clarificados. Los pacientes que tienen la mutación, esos pacientes deben estar en vigilancia endoscópica y hacerles una colectomía profiláctica. Aquí también es motivo de controversia si en esos pacientes se les debe hacer o no se les debe hacer la colectomía. Aquí, vean ustedes qué es lo que pasa cuando nosotros a pacientes que son diagnosticados
recientemente y que vamos a operarlos, qué es lo que pasa con los pacientes. Aquí, en esta publicación de los finlandeses, aquí hacerles la colectomía total en esos pacientes, lo único que previene es la aparición de una segunda neoplasia o tercera neoplasia, no mejora supervivencia. Pero esto, cuando uno dice cuántos de esos pacientes me van a hacer, es variable dependiendo del tiempo, pero aproximadamente el 25-30% de esos pacientes que tienen bien estudiados y que tienen, como James George lo clasificó, como de 3 generaciones o 2 generaciones, 30% de los pacientes van a desarrollar una segunda neoplasia en el colon. Y aquí la conclusión de esto es de que, ¿qué debemos saber nosotros los oncólogos? Que el síndrome de Lynch representa solamente, el nombre síndrome de Lynch representa solamente una pequeña proporción de esos pacientes, el 30%, que son el síndrome de Lynch, y los demás 3 presentaciones que puse como esporádicos son bastante heterogéneos, y que este estudio debería de ser basado en una historia clínica con los criterios de Ámsterdam, en la inmunohistoquímica y los criterios genéticos, y que esos pacientes que son diagnosticados recientemente con cáncer colorectal y no tienen asociación con los 2 o 3 criterios, esos pacientes deben de ser tratados con una colectomía total o subtotal.